que están a mi izquierda, o sea, allí. A continuación voy a invitar al padre Ángel Rossi para que me acompañe en el estrado. Mientras, les cuento que el padre Ángel Sixto Rossi nació en Córdoba el 11 de agosto de 1958. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1976 y fue ordenado sacerdote el 12 de diciembre de 1986. Obtuvo su licenciatura en espiritualidad en la Universidad Gregoriana de Roma con una tesis sobre el discernimiento espiritual en San Ignacio. Tuvo a su cargo la Iglesia del Salvador en Buenos Aires durante los años 1990 y 1991 e inició allí la obra de San José al servicio de personas en situación de calle. Fue maestro de novicios de los jesuitas argentinos entre los años 1992 y 1995 y actualmente vive en Córdoba en la residencia de la Compañía. Su exposición se titula El hombre vinculado. Padre, por favor, adelante. Buenas tardes. Quería primero saludarlos, agradecerles poder acompañarlos. Hace unos días leía en la revista La Nación, me parece, aquella entrevista linda que le hacen a nuestro querido Santiago Kovadlov, que por ahí lo he visto, donde la pregunta era ¿qué hace un filósofo en un encuentro de empresarios del campo? ¿Se imaginan leyendo eso? Casi llamo que no venía, porque ¿qué hace un cura acá? Pero cuando entré y uno ve la gente y cuando uno los escucha y los ve, me vino una especie de, quizás, de sano orgullo, supongo que es cuando Rafael recorría los distintos rincones de nuestra patria. Yo me remontaba un poco a mis antepasados y pensaba que seguramente no hay ninguno de esos lugares por donde no haya andado por allá por los 1600 en adelante hasta la expulsión algún jesuita, desde el norte de las Misiones hasta el sur. Mascardi, Gutiérrez, Otto, son todos nombres de jesuitas allá en el sur y las Misiones en el norte. Y no lo digo como orgullo mío, sino un homenaje a mis antepasados que podrán haber tenido muchas cosas lindas, muchos errores, pero en todo caso de las cosas bien claritas es que caminaron esta patria, la recorrieron a pie varias veces. El otro día estuve en Concordia y estando ahí en el río Uruguay me acordaba que Roque González subió, bajó 5 veces desde el Paraguay hasta Buenos Aires por las cuestiones de las reducciones. En fin, quiero en esto hacer un homenaje a aquellos que, como ustedes, caminan la patria, conocen la tierra, la aman, lo cual es una bendición muy linda. Y en este desafío de ser hombres vinculados, y a continuación también de estas hermosas exposiciones de Sergio, que, digamos, supongo que en su intento estuvo abrumarnos con la ciencia, con todo este mundo, y lo logró. Uno va escuchando y cada vez se siente más chiquito, como que asusta ver, digamos, asusta y sorprende hasta dónde puede llegar la cabeza humana, digamos así, ¿no? Y, digamos, la palabra de Stefano, que yo decía, tengo que cuidar de que esta charla no sea una predicación, pero no hay drama, ya Stefano cubrió la parte espiritual hablando de los franciscanos, así que puedo hablar yo desde otro ángulo, porque me acuerdo hace unos años tenía un micro en Radio Continental con Gómez Castañón. Yo cuidaba de no decir muchas cosas piadosas, pero 5 minutos antes de mí entraba Tita Merelo al aire. Y Tita Merelo predicaba, animaba a confesarse, ir a misa el domingo, y yo después hablaba de los árboles y de los pajaritos en la charla que me tocaba a mí. Pero bueno, quisiera simplemente en este caso poder como plantearnos de frente a la realidad que vivimos y un poco este desafío de crear vínculos, decimos, ¿no? No voy a explicar la realidad mundial o la realidad nacional, ya la saben ustedes desde su ángulo, cada uno la vive a su manera, pero sí quisiera remarcar como reacciones posibles
que de alguna manera la presencia de ustedes acá responde a un planteo, a una opción. Es un desafío, por algo están, alguna respuesta quieren dar a la situación mundial, a la situación concreta de nuestra patria, ¿no? Y se me ocurría, y en esto le robo 3 títulos al cardenal Martini, que frente a la realidad que vivimos hay 3 reacciones posibles. La primera es el desaliento, ¿tá? Es decir, uno ya no comprende nada, muchas cosas, no todo, pero a veces algunas cosas ya no las comprendemos. Se lamenta, deploramos cansados, resignados, ¿no? Reconocemos a veces estas frases que se nos pegan mal, que ya no hay nada para hacer, y entonces, aunque el lenguaje sigue siendo respetuoso, incluso a veces puede ser un lenguaje culto, preparado, el tono se nos vuelve derrotista, se nos vuelve un mensaje de rendición, de quien ha claudicado en distintos aspectos de la vida, en distintos aspectos de lo que nos toca vivir, bloqueados e impotentes frente a los obstáculos insuperables del mundo de hoy, violencia, sociedad permisiva, televisión, ambientes negativos, mentalidad dominante, carencia de ideales, ¿no? O sea, muchos viven esta sensación fuerte de impotencia y hasta de inutilidad, que se manifiesta en una carga grande de agobio, de desazón, de desconsuelo. Esta es quizás la primera, digamos así, la primera opción, que es la más fácil y la más engañosa, porque justamente puede convivir con una notable rectitud moral personal, ¿verdad? La segunda actitud, la segunda posibilidad, la segunda reacción es crearse una isla cultural, una isla social, es decir, ante situaciones que nos desbordan, cada uno o cada familia, un poco lo explicaba muy bien por allí Sergio, cada uno se construye una situación personal en la que poder sobrevivir con cierto equilibrio, a veces un mecanismo de defensa, prescindiendo de lo que ocurre afuera, uno hace su vida, que a veces es necesario, como decimos, para defendernos, una forma de defensa personal o institucional. Decimos, nosotros hacemos la nuestra, decimos que los demás se las arreglen, pero se corre el peligro de justamente de convertirse en gueto, en secta, crear un lugar donde uno se encuentra a gusto con unos pocos, con los suyos. En fin, es una actitud quizás que se justifica, o más que se justifica, se entiende, pero no alcanza a ser seria, diríamos así, no alcanza a ser seria, ¿no? Y no tiene el coraje que exigen estos tiempos, ¿no? Vivir social, política, religiosamente, profesionalmente, diríamos así, cómodamente amurallados, cuidándonos entre nosotros, La segunda posibilidad. La tercera, que es la que responde que ustedes estén aquí, es decir, es el coraje para no dejarse hipnotizar por el desbarajuste cultural y social que vivimos, el coraje de apelar en cambio a los puntos de referencia significativos que todo corazón tiene. Este es el desafío, ¿no? Yo creo que es una tarea cultural, social, espiritual, que no sea puramente intelectualista, sino que se meta en la vida misma, en las cosas de todos los días, ¿no? Si uno quisiera quizás plasmarlo, se me ocurre aquello que Víctor Frank contaba allí en el campo de concentración. Él dice, en las situaciones difíciles, imagina el campo de concentración especialmente difícil, he encontrado 3 tipos de personas, dice Víctor Frank. Uno era los que se tiraban contra el alambrado, en el campo de concentración del alambrado electrificado. Los que apenas podían se suicidaban a la primera. La segunda actitud, dice, eran aquellos que se fumaban los últimos cigarrillos. En el campo de concentración los cigarrillos eran moneda, que se cambiaba a los guardias por comida, que por supuesto no alcanzaba para sobrevivir. Cuando alguno del campo de concentración se fumaba los últimos cigarrillos, es que ya había bajado los brazos. No se suicidaba, se dejaba morir de a poquito. Pero había un tercer grupo de hombres, dice Víctor Frank, mucho menos numeroso, pero mucho más molesto, entre comillas, que nos hicieron un bien inmenso. Y eran aquellos hombres que, a pesar del hambre que ellos tenían, recorrían las barracas del campo de concentración repartiendo los poquitos panes que ellos mismos tenían para comer. Aquellos hombres nos enseñaron que a las horas de las pruebas se ve la grandeza del corazón. Y yo creo, sin exagerar,
no estamos en un campo de concentración, pero sí creo que hay posturas distintas frente a las situaciones, no hay que dramatizar, en todo caso, esto es un drama, no hay que hacerlo tragedia, vivimos dramáticamente, hay una distancia entre el drama y la tragedia no hay salida, en el drama sí, y en el drama somos protagonistas de la salida, en la tragedia no. Cada vez que se acelera el final de la tragedia o se intenta una salida, se acelera lo trágico, justamente, Ifigenia y tantas otras, ¿no? Por lo tanto, este es el desafío. Estos tiempos están reclamando de nosotros una actitud básica que le podríamos llamar renovación. Y podríamos llamarla, siendo fiel a su fundador, renovación de nuestros sueños. Yo he encontrado por ahí esta clave o esta frase hermosa de Pablo Arí. Unce tu arado a una estrella, una joya. ¿Eh? No le encontraba bien el título de la charlita, que bien ya lo han puesto ustedes, estando recién sentado tomando, ahí encontré el verdadero título de lo que quisiera que sea, digamos así, esta simple palabra que hoy día les comparto. Unce tu arado a una estrella, una maravilla de lo que significa la esperanza, la utopía de lo posible, el animarse a soñar. El desafío, estos tiempos están reclamando de nosotros una actitud básica de renovación, renovar nuestros sueños. Somos invitados a preguntarnos, valiéndonos de aquella frase del Apocalipsis, que es para todo el mundo, si hemos dejado de enfriar el amor primero. Fíjense qué expresión más hermosa, ¿no? Me acuerdo de Julian Green, el francés, contaba aquella experiencia. Dice Julian Green que en algún momento, cuando cumplió 42 años, dice, me imagino yo con 42 años, y me imagino si hoy me tocara el juicio, dar cuenta de mi vida a Dios. Y dice, si en una vuelta de la vida Dios se levantara de su sillón de juicio final y en vez de Dios lo dejara en reemplazo de él al joven que yo era a los 18 años. ¿Qué le diría el Julian Green de 18 al Julian Green de 42? Dice, seguramente le diría, me traicionaste. Puse tantos sueños entre tus manos e hiciste bancarrota. ¿Qué le diría el Julian Green de 42 al de 18? Dice, buscaría justificativos, mostraría currículum, sacaría los títulos, explicaría 1000 cosas, pero creo que no lo convencería ni a uno ni a otro. Y concluye Julian Green, dice, espero que a la hora del juicio sea Dios quien me juzgue y no yo a los 18 años, porque sé que Él tendría mucho más misericordia. Sé que el Julian Green de 18 nunca le perdonaría al hombre traidor a sus sueños que hoy soy. Por lo tanto, esto visto negativamente, veámoslo ahora positivamente, es decir, negativamente porque es una experiencia dolorosa, positiva porque es un modo de pararse frente a la vida. Es decir, es el momento de pasar de la mediocridad al fervor, no solo el fervor religioso, fervor viene de fuego. Es el momento de escuchar aquella palabra hermosa. Pablo le decía a Timoteo, Pablo era su súbdito que había quedado encargado de una parroquia, y él estando preso se entera que Timoteo anda medio desinflado de ánimo y le escribe aquella maravilla, querido Timoteo, reaviva el don que te ha sido dado, reaviva el don, el talento que te ha sido dado y que no lo has perdido. Está escondido bajo la ceniza de tu cansancio, de tu fracaso. Interesante, en griego, para decir reavivar el don, es un verbo que es anasopirein, parece un comprimido, ¿no? Como diciendo, si estás deprimido, tomate un anasopirein 2 veces al día. No. Ana significa para arriba y piro es fuego, fíjate qué hermosa expresión. Reavivar el don significa sacar el fuego de abajo de la ceniza, animate a reavivarlo. Ustedes que son hombres de campo lo saben muy bien. Los criollos a la noche no apagan el fuego. Bueno, ahora hay que apagar porque nos incendiamos todos. Pero allí en los fogones no se apaga. Se cubre con ceniza. Y a la mañana lo que hace el criollo, o el que entiende de estas cosas, no es andar prendiendo fosforito a la intemperie, que nunca agarran, ni el encendedor, sino que soplan de abajo, sacan la ceniza y levantan el fuego, ¿no? Esta es la imagen hermosísima y este es el desafío para nosotros. Haciendo honor aquí a don Sergio, hace unos años, Franco Sefirelli, él ya habló de la parte piadosa, a mí me toca hablar de la otra. Él ya habló de San Francisco y todos los santos, y ahora voy a hablar de los mundanos. Franco Sefirelli, director de cine, quizás de los más grandes, una maravilla, cuando le preguntaban qué podemos hacer con este mundo
Franco Sefirelli, director de cine, Hermano Sol, Hermana Luna, los que tenemos juventud acumulada, lo hemos visto, aquella versión media hippie de San Francisco, pero además tiene La Traviata, tiene El Campeón, aquel chiquito hijo del boxeador que comenzamos llorando y ya a la mitad no lo podemos ver a la película porque estamos todos llorosos, ya estamos, ¿no? Y tiene tantas otras maravillas. A Sefirelli, cuando le preguntaban qué hacemos con este mundo, Sefirelli decía, hombre de primer mundo él, ¿no? Este mundo no lo va a cambiar esta subversión bastarda, sino que el mundo se conquista con la fuerza tenaz e invencible de la humildad. Dicen que cuando los artistas hablan de Dios, tienen más fuerza que los sacerdotes. Pero no habla solo de la humildad religiosa, ¿no? Y proponía Sefirelli estos pasos. Es el desafío de mirar dentro de nosotros mismos, escuchando los latidos de nuestros corazones, encontrándonos con aquel que nos ha creado y con la convicción, decía Sefirelli, aunque suene presuntuoso, decía él, de que si nosotros cambiamos, el mundo también cambiará. Este es el desafío. San Agustín hace solamente 1500 años decía, no hay tiempos buenos y tiempos malos, decía San Agustín. Esta frase que hemos acuñado, que a veces parecería por nosotros y por lo que vemos que es cierto. No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Son esa grande mentira que cuando andamos desencantados o medio depre repetimos. No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Agustín dice, seamos nosotros buenos y los tiempos serán buenos. Seamos nosotros malos y los tiempos serán malos. Y concluye con esa síntesis tan de él, nosotros somos el tiempo, dice Agustín. Y estamos hablando, escuchándolo a Sergio. No, antes era Estéfano el que habló de San Francisco, pero Sergio, esto, ¿no? Decía también mucho de esto, ¿no? Nosotros somos el tiempo, ¿no? Con la convicción de que si nosotros cambiamos, también el mundo cambiará, y a continuación, bien alotano, largaba dos especies de consignas, que son las que quiero remarcar acá. Primera consigna, en aquel momento le hablaba más a los jóvenes, pero sirve para todos. Defiendan sus sueños, decía Sefirelli. Defiendan sus sueños. Y la segunda cosa, que sus sueños se hagan gestos, que bajen a las manos, una expresión muy linda. Kierkegaard decía, amamos con las manos, amamos con gestos, este es el desafío, ¿no? San Agustín, volviendo a él, le decía a los jóvenes, piensen en sus hijos, le decía, no se dejen cortar las alas por los adultos. Fíjense qué palazo. No se dejen cortar las alas por los adultos. Ustedes son hombres de campo, han leído el Martín Fierro, hay mucho viejo vizcacha entre nosotros. De eso que cuando los hijos empiezan a soñar, empiezan a animarse a volar lindo, a volar no según el mundo, también a veces vuelan mal. Pero cuando tienen vuelos grandes, lindos, no falta el viejo vizcacho y dice, ¡oh, ya vas a ver la vida! El otro mira diciendo, aprende de tu padre. Te mira diciendo, ¿qué vida? La tuya. Déjame que yo viva la mía. No se dejen cortar las alas por los adultos. Y agrega Martín Descalzo, ni la cuelguen ustedes en el perchero de la mediocridad. Son las dos posibilidades de no volar. Hoy estamos con la Madre Teresa, aniversario de su muerte. Madre Teresa decía que era tan lindo, los papas y los educadores. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vida, en cada sueño, en cada vuelo, queda para siempre la marca de lo que vos le enseñaste. Contra aquellos que quieren que, digamos así, que pretenden que sus hijos sean igualitos a ellos. Están contentos cuando son iguales. Es igualito a su papá, dice. Y uno dice, qué desgracia. ¿Verdad? No se cortó la cadena, como decía acá. Por lo tanto, esto. ¿Qué sería lo contrario de la incapacidad de soñar? ¿Qué sería lo contrario de esta pérdida de coraje? ¿Qué sería lo contrario de este desencanto que es inevitable experimentarlo en la vida? Pero sí es evitable consentirlo, el desencanto. Crecemos a base de desencantos superados, pero cuando uno consiente el desencanto, ahí estamos fritos. Le haces nido en el corazón y empezás a vivir de él.
y el lenguaje se vuelve modo de mirar a la gente, modo de juzgar, se vuelve lenguaje, como decíamos antes, incluso con tono sapiencial, culto, y empezamos a hacer daño. ¿Qué sería lo contrario de esto? Lo opuesto de esta pérdida de coraje, de esta capacidad de soñar, de este desencanto con sentido, y que se da cuando olvidamos el valor de las cosas grandes, de la solidaridad, del ser hombres y mujeres para los demás, cuando olvidamos que nadie es más feliz que cuando aún perdiendo algo de sí se da a los demás. Lo contrario sería la opción, y la vemos tristemente, y le explicó también hermosamente nuestro científico, es esta opción por una mentalidad tecnicista y pragmática, propia de una visión del hombre y un concepto de humanidad en lo que se tiene en cuenta no se tiene en cuenta la dimensión trascendental y moral de la persona, y que gesta un tipo de hombre carente de valores fundamentales, hombre sin alma, para los que la conciencia, el espíritu, el servicio desinteresado son antigüedades, hombres cuadriculados, hombres unidimensionales, verdaderos esclavos. Hay esclavos perfumados, tan prolijos como egoístas, perfectamente vacíos en sus almas, empachados de sí mismos, víctimas de una educación, y acá me incluyo porque como jesuita soy educador, víctima de una educación que se preocupó algo por lo que debe saber, bastante por lo que debía saber hacer y prácticamente nada por lo que debía ser. Una educación que no trata a veces de formar al hombre completo, que olvida el alma, que deja en plano secundarísimo los factores éticos, estéticos y morales. Una educación que seducida, obnubilada por la eficiencia, cuando se le da dimensión de fin y no de medio, ha sacrificado la formación del corazón, supiéndola por una especie de training exigentísimo, necesario para hacer frente a una carrera, yo diría, de competencia zoológica. Y entonces se educa al hijo, al alumno, para el éxito, para que un día ocupe los primeros sitios, para que tenga más, para que sea más grande que los otros. Y así tenemos un inmenso rejunte de lo que llamaba Martín Descalzo, monstruitos educadísimos. Monstruitos educadísimos. Algunos están contentos, eso sí, trilingües. Bueno, estamos, si es trilingüe estamos salvados. Trilingües, brillantes en eficiencia, en capacidad de trabajar sin descanso, empachados de títulos, preparados para servir a un sistema por el que sacrificarán inhumanamente horas de sueño, de familia alrededor de la mesa, de noviazgo y amistades, de servicios solidarios a los demás, por el que tendrán que practicar fríamente recortes de sueldo, contratos indignos, despidos despiadados, para finalmente ser por el mismo sistema, ellos mismos sacrificados cuando se les empaste las neuronas un poco, cuando cometan 2 errores seguidos en las cuentas, o el simple pero gravísimo error de cumplir 40 o 45 años. Y entonces allí el victimario se convierte en víctima. Por supuesto que no pedimos que los nuestros no estudien ni se preparen, pero sí nos llama la atención y nos asombramos, dice Descalzo, que se enseñe de todo menos lo esencial, el arte de ser feliz. Fíjense, recién hablamos de San Agustín. Cuando San Agustín, que quizá de los hombres más inteligentes que anda por estos pagos, cuando se le preguntaba qué significa la sabiduría, decía, sabio es el hombre que pesca el arte de ser feliz. Fíjense, qué definición. Él era sabio y culto. Él decía, sabio es el hombre que pesca el arte de ser feliz. Y cuando tiene que definir la felicidad, Agustín dice, ser feliz, amar y saberse amado. Punto. Si además lograba un terrenito, bendito sea Dios. Pero ustedes y yo sabemos que no es esencial. Y que tristemente en muchas familias a veces hemos perdido los asados del domingo con los primos, con los parientes, por un codo del campo, piojoso, o por un ropero de la abuelita que nos tocaba a nosotros, que lo conquistamos, cuando lo abrimos está polillado. Y ya no te podés ver ni los domingos con tus primos. Triste, ¿no? El arte de ser feliz, la asignatura del amarse y de respetarse los unos a los otros, la carrera de asumir el dolor y no tenerle miedo a la muerte. Todo lo que nos explicaba hoy día Sergio, todo lo que explicó él termina con la muerte.
qué soberbia vas mostrando sin saber que estás soñando, decía por allí el poeta español, ¿no? Todo llega hasta ahí. Esa no la hemos podido conquistar. Es el único potro, dicho en términos de usted del campo, de aquel domador que define Marechal. Domó todos los potros, menos el último, el de la muerte. Fue el único potro que no pudo domar. Ese lo volteó. Por lo tanto, la carrera de asumir el dolor y no tenerle miedo a la muerte, la milagrosa ciencia de conseguir una vida llena de vida. Habrá que convencerse que pueden existir estos que llamamos estos monstruitos educadísimos, convencernos que un título ni garantiza la felicidad del que lo posee, ni la piedad de sus actos, que no es cierto que el aumento de nivel cultural garantice un mayor equilibrio social o un clima más pacífico en la comunidad, que la cultura sin bondad puede engendrar otro tipo de monstruosidad más refinada, pero no menos monstruosa, diríamos, y tal vez más. Siempre les recuerdo que los campos de concentración, los ingenieros que hicieron los campos de concentración eran los mejores, los médicos de los cuales se valían, digamos, ninguno era un pelagato, eran los mejores. Y muchos de los que hoy nos destripan a nivel mundial y a otros niveles nuestros también, de todos menos tontitos. Casi todos han sido medallas, muchos han sido medallas de oro, hay muchos grandes, a nivel mundial y a nivel también nuestro. Es decir, la cultura, la preparación sin bondad, o sea, la eficiencia de la educación es un medio, no es un fin. Decía, y con esto termino este tema más, si se quiere, de la educación. Qué maravilla, decía Descalzo, aquellos poquísimos profesores y aquellos que nos enseñaron en las universidades, que además de su materia, de las cuales me olvidé el 99% de lo que aprendí, me hablaron también de sus vidas, de sus esperanzas, de lo que a ellos les había enseñado el tiempo y el dolor. Qué maravilla aquellos maestros que abrieron ante el niño o el joven que yo era, no solo sus libros, sino también sus almas. Pero eran rarísimas excepciones. En general nunca supe nada de mis profesores. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Cuáles eran sus ilusiones? ¿Qué respuesta le daban al dolor y al sufrimiento y a la alegría y a la fiesta? Y así tenemos un mundo con un inmenso desarrollo del progreso y de la ciencia intelectual, pero que sigue muchas veces subdesarrollado en su rostro moral y ético. Cardenal Bergoglio, con esa claridad que tiene, dice, a veces estamos gestando macrocefálicos intelectuales y pigmeos de corazón. Esta posibilidad. En fin, con esto, fíjense, el año pasado viajaba yo hace unos años, no el año pasado, viajaba hace unos años a España, creo que se los conté la otra vez acá, y disculpen, ojalá no esté presente porque era una cordobesa. En el avión iba adelante una cordobesa que se acercó a hablar con otra que estaba en el avión adelante y dice, me voy a Alemania, voy a verlo a su hijo, me voy a verlo a Carlito, el Carlito de ella, no el nuestro estaba acá. Me voy a verlo a Carlito, dice, está bárbaro Carlito, está bárbaro, hasta ahí veníamos bien, pero después agregó algo que me mató, ¿no? Porque agregó, después de todo, ¿qué le podíamos dar nosotros a estos chicos? Y reconozco que no le dije nada, o sea, reconozco mi cobardía, me la tragué, pero me quedó quemando la respuesta que en aquel momento callé y que debí darle. ¿Qué podemos darle nosotros, señora? Y podemos darle calor de hogar, podemos darle una familia unida, podemos darle la dignidad y la honestidad del trabajo heredado de los abuelos que vinieron también de allá. Podemos darle ternura de abuelos, podemos darle la maravilla de la amistad, podemos darle los gestos de solidaridad, podemos darle el testimonio de una fe vivida en serio, ¿no? O sea, casi nada es lo que le podemos dar, ¿no? Yo seguía pensando, ¿qué se fue a buscar el hijo? Y fíjense, preguntarme, ¿lo encontró realmente? Y aquí quiero ser benévolo primero, suponiendo que lo encontró. Seguramente fue a buscar, digamos, un mejor trabajo, una mejor remuneración. Aún siendo benévolo y suponiendo que eso que fue a buscar realmente lo encontró, me pregunto si lo encontrado vale más que lo sacrificado. Una pregunta que también tendremos que preguntarnos. Quizás la clave de esto sea justamente volver a lo esencial. Y de alguna manera ustedes, hombres de campo, tienen más posibilidad de andar por el lado de lo esencial. No para adularlos, sino porque la misma naturaleza, la realidad, la sabiduría de los hombres de campo seguramente, ojalá,
porque también se puede vivir en el campo y no aprender nada, o sea, no ser sabio, ¿no? Muchos de los criollos que trabajan con ustedes saben muy bien que quizás no saben leer ni escribir, pero donde abren la boca te dicen la verdad, que quizás andan calladitos 20 años, pero si algún día tuvieran que dar la vida por vos, por tus hijos, mueren, sin dudar, muchos de nuestros peones. En fin, quizá hemos perdido este sentido de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Aquello que decía tan lindo Saint-Exupéry a través del Principito, ¿no? Ser serio es ser responsable de lo que hemos domesticado, es saber responder consciente, coherente, irrenunciablemente a los vínculos que creaste con tu gente y con la realidad que te circunda. Este es el desafío. Por lo tanto, diríamos así, es el tiempo y el desafío, y este es lo que ustedes buscan desde su ángulo, desde su vida, renovar este espíritu del compromiso y de la responsabilidad, no del culpabilismo, no del abriaqueísmo, tan metido entre nosotros. Es decir, no nos podemos cruzar de brazos ante lo que buenamente podamos hacer, aunque también tenemos que asumir que no somos responsables del bien que no podemos hacer, ni del mal que no podemos evitar. Pero sí somos responsables de lo que buenamente podemos. Y si no podemos lo ideal, dice por ahí un padre espiritual nuestro, si no podemos lo ideal, hagamos lo posible. Tantas veces como no nos sale lo ideal, no hacemos nada. Hacer algo hasta donde nos dé el cuero, como decimos entre nosotros. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó en un barrio de San Miguel, calle de Barro, allí en medio del barro, ustedes que son hombres van a andar por el barro con las camionetas. Ya ven, yo doblé en una esquina y me fui y quedé en una zanja del barrio con las dos ruedas de la izquierda en el agua. El barrio no había nadie, no conocía a nadie, tuve que salir por la ventanita de arriba del auto, parecía un astronauta, saliendo por arriba, y yo necesitaba un cristiano, y cristiano con camioneta, digamos así, y allí no se veía por ningún lado. Caminé 3 cuadras y vi un camioncito, toqué, no me conocían, salió un hombre, una mujer, que sé que era maestra jardinera, su marido estaban comiendo, pobre. Su marido era el del camioncito, iba a buscar verdura al mercado, se vino conmigo, dejó la comida, y bueno, venía con la soga, veníamos. Cuando nos bajamos frente al auto mío, primero cuando vi el auto mío me miró a mí como diciendo, ¿cómo hizo para meter el auto ahí? ¿De dónde salió esta bestia? Bueno, se lo cayó por caridad, pero bueno, mientras llegábamos a esto, frente al auto de la casa del frente apareció un genio, que con las manos en la cintura, disculpen, bueno, no estamos en el templo, son hombres de campo. Va a estar jodido, dijo, Va a estar casi, ¿no? O sea, bueno, mientras este decía esta genialidad obvia, este diagnóstico, no sé qué habremos hecho si no nos da este diagnóstico, don Juan el verdulero se me acercó y para no humillarlo me dijo, padre, algo vamos a hacer. Dije, qué linda frase. Algo hizo, pobre, yo nada, pero él se embarró. Tenía que sonreír para ver si iba o venía, porque era todo negro de barro. Le salía humo hasta por la radio de la camioneta, se le quemó, se le cortó la soga 3 veces. Finalmente me sacó. En un momento de la pechada necesitamos una mano más, volvimos la mirada al genio. Ya no estaba, el genio había entrado a preparar la próxima genialidad. Y cuando sacamos todo y me entregó la llave, me dice, vio padre, algo íbamos a hacer, ¿no? Y dije, qué maravilla. Pero me quedó una pregunta que llevamos 10 años y todavía no me la contesto. ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? ¿Soy el Juan que se embarra las manos, digamos así? ¿O soy el genio del diagnóstico que se asoma a la vereda, a su vereda de la genialidad y de la indiferencia, lanza una frase genial y recula para adentro de su casa a seguir pensando infecundamente, ¿no? ¿Cuál soy yo? Todavía no me logro contestar, pero me sigue dando vuelta. Es decir, nuestro compromiso tiene por centro, por otro lado, el corazón de cada hombre, lo cual libera a nuestras instituciones de la tentación de diluirse en una organización asistencial genérica, desencarnada. La posibilidad, y que a veces se da entre los nuestros también, de amar a la humanidad, pero no soportar a los hombres, a cada hombre y a su propia necesidad. Nuestro compromiso es ante todo y simplemente la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación. Y fíjense cómo a veces hace falta poca cosa. Les cuento dos
Dos anécdotas. Una la cuenta Pronsato entrando en un hospital de niñitos quemado en el Cairo después de un incendio. Iba con una monjita enfermera, llegaron al lado de una chiquita muy quemada, una imagen muy fea, muy dura. La chiquita estaba tranquila. Cuando llegamos, la enfermera le dice, buen día, Carla, y la chiquita se larga a llorar a los gritos. Entonces Pronsato dice, cuando llegamos estamos tranquilas. La saludamos y se larga a llorar. Y está bien que no somos tan feos ni la monja ni yo, pensó Pronsato, para que llore así. Y entonces dice, la enfermera se dio cuenta y me dijo, no padre, ¿sabe qué pasa? Me equivoqué de nombre, no es Carla, no es Carla. Y entonces Pronsato dice, tenía tantos motivos para llorar, ¿no? Físicos, anímicos, de soledad, y sin embargo en aquel momento su gran dolor es que le habían perdido la identidad, le habían escondido el nombre, ¿no? Por lo tanto, nuestro compromiso es personal, nuestro compromiso es personal y tiene por recurso más valioso no tanto nuestra competencia profesional, también una formación que nos permita hacer lo más apropiado y de la manera más adecuada, lo que llamamos un servicio de excelencia. Todo esto es fundamental, pero no basta, porque servimos a seres humanos y los seres humanos necesitan siempre algo más que una atención técnicamente correcta. Necesitan humanidad y necesitan trato cordial. Cordial viene del corazón. Y acá les cuento la otra anécdota. Cuando abrimos la hospedería de Hombre de la Calle Padre Hurtado, allá en Córdoba, el primero que llegó fue un viejito que se llamaba Ángel, tocayo mío, siempre me quedó picando. Y éramos unos 15 voluntarios esperándolo. Esa noche llegó él solo, se abrió la hospedería por primera vez. Ese pobre hombre casi muere de caridad en vez de intemperie. Yo creo que quedó lampiño para siempre, pues lo afeitamos unas 10 veces, se cambió la ropa, que parecía actor de teatro, comió 32 platos. Después que terminó esta parafernalia de la caridad, el que se iba a quedar, el voluntario que se iba a quedar a la noche con él, le dice, bueno, don Ángel, anda a dormir, y cualquier cosa que necesites me despertas. Y aquí también, se largó a llorar 10 minutos sin parar el viejito. Y yo digo, ¿qué hacemos con este llanto? ¿Qué es este llanto, no? Y después me di cuenta, ¿qué llanto? ¿A dónde se fue el don Ángel? A su infancia. Cualquier cosa que necesites me despertas. Para ustedes, para mí, tenemos el privilegio de que seguramente si un día estamos mal, pegamos el grito y alguien viene. Pero un hombre de la calle quizás hace décadas que no escuché esta frase. Se acordó de su abuela, se acordó de su mamá. Por lo tanto, esta necesidad de formar el corazón, el desafío y convencernos que por allí pasa lo nuestro. Comprometer, decimos, nuestras manos. Comprometer nuestras manos, convencernos que no tenemos en nuestras manos las soluciones, dice por allí Menapache, del mundo, pero frente a los problemas del mundo tenemos nuestras manos, dice, ¿no? Cuando Dios venga, nos mirará las manos, dice hermosamente Menapache. Por ahí dicen algunos que el juicio va a ser ese, otros dicen que nos va a preguntar sobre la alegría, y otros hermosamente, dice Casaldáliga, al final del camino, solo te preguntarán, ¿has amado? Esa va a ser la pregunta, no va a ser un multiple choice. ¿Vamos? Algunos preferiríamos, me parece, que nos hagan 700 preguntas y le invoquemos 500. Pero dicen que no, que va a ser 1 o 2. No es que me hayan pasado el dato, pero va a ser 1 o 2. Y algunos dicen que la pregunta va a ser esa. ¿Has amado? Casaldáliga dice, yo no diré nada, abriré mis manos vacías y mi corazón lleno de rostros. La capacidad de cobijo, en el fondo, es la respuesta. Solo el hombre en quien el invierno, sigue Menapache, no ha asesinado la esperanza, es un hombre con capacidad de sembrar. El sembrador sabe que ese puñado de trigo ha avanzado hasta sus manos de primavera en primavera, de generación en generación. Una cadena ininterrumpida de manos comprometidas ha hecho llegar hasta sus manos esa semilla. Lo que ahora se siembra, se hunde, se entrega. Eso será lo que verdeará en la primavera que viene. Tenemos que comprometer nuestras manos en la siembra del amor. Dice Menapache tan lindo, que la madrugada, con mayúscula, nos encuentre sembrando, con cariño, con verdad, con desinterés, jugándose limpiamente por la luz en la penumbra del amanecer. Trabajo simple que nadie verá y que no será noticia.
que la mañana nos pille sembrando, dice hermosamente. Y por último, renovar el espíritu de la esperanza, no de la nostalgia, ¿tá? Nostalgia de tiempos de esplendor. La nostalgia no tiene esperanza, es la caricatura de la esperanza. No tiene esperanza. La nostalgia es ir a covacharse en el pasado, suponiendo esto que decíamos, que todo tiempo pasado fue mejor. La esperanza, en cambio, es la caricatura de la memoria. La memoria tiene esperanza, la nostalgia no. La memoria es ir al pasado a buscar las claves que te ayuden a dar respuesta al hoy y lanzarte hacia adelante. Aquello que Ortega y Gasset lo ponía en la imagen de un niñito. Si a un niño le pido que salte un charco, no va hacia el charco, instintivamente va hacia atrás, pero no se queda atrás, de allá viene corriendo y pega el salto. Esa es la esperanza, digamos así. La nostalgia, en cambio, instala la tristeza en el corazón y la tristeza genera pasividad. La esperanza, en cambio, nos arranca de esa nostalgia y esa nostálgica y melancólica reflexión sobre el pasado personal y comunitaria y nos invita a construir con realismo el futuro. Para eso están ustedes acá. Por lo tanto, aquello tan lindo de nuestro Fito Páez, no un santo padre, pero excelente. ¿Quién dijo que todo está perdido? Dice, yo vengo a ofrecer mi corazón. Perfecto. Es decir, este mundo no se resuelve solo con proyectos, no solo con genialidades, sino el desafío aquí es meter el corazón. Quiero terminar, disculpen que simplemente animándolos, y para ello me valgo, también para tender puentes con nuestros hermanos uruguayos, me valgo de Mario Benedetti, que a través de estas palabras creo que nos puede venir bien a todos. Después seguiremos quizás charlando, pero Benedetti nos dice aquello tan lindo, no te rindas, no te rindas, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo, no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y también tuyo el deseo, porque lo has querido y porque yo te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Muchas gracias.